Buenos días, iglesia, y bienvenido a toda la gente que nos están viendo a través de Facebook Live. Me llamo Pablo Vidal y estamos con ustedes desde The Prayer House Church, acá en Toronto, Canadá. Hace unas semanas estamos en Romanos 11, lo cual sinceramente fue quizás uno de los capítulos más difíciles de entender en el libro, y por eso yo doy bastante explicación. Se han dado cuenta que trato de dar una base cultural e histórica para que puedan entender, porque como les dije, como una audiencia gentil, moderno, o sea, del siglo XXI, mucho no tiene sentido si no entiendes por qué, o sea, cuál fue la razón, qué fue exactamente que provocó a Pablo escribir esta carta a la iglesia que estaba en Roma. Y Romanos es usado más que todo, especialmente el día de hoy, como una guía hacia el Evangelio, lo cual lo hace muy bien, porque los que se acuerdan del capítulo 1 le daba fácilmente la base de esa pregunta de por qué exactamente necesitamos un Salvador. O sea, ¿para qué vino Jesús? Es el hecho de que el pecado entró al mundo y la muerte a través del pecado, y ese pecado es lo que Cristo vino justamente para deshacer, justamente para vencer con su muerte y su resurrección. Entonces Romanos 1, o sea, el libro empieza con el problema, o sea, ¿cuál es la enfermedad, cuál es la pandemia que se ha infectado al mundo? Es el pecado. Y habla sobre, por ejemplo, la santidad de Dios, de que solamente Dios es santo, solamente Dios es bueno, por lo cual todos hemos caído a la gracia de Dios. Entonces Cristo vino justamente para darnos una nueva identidad, y mucho tenía que ver con ese conflicto que existía en la iglesia en Roma, que era una mezcla de judíos que creyeron en Jesús desde la época de Pentecostés, y ahora un montón de gentiles que ahora más y más están entrando a este movimiento, hasta que, como les dije, gradualmente, eventualmente los gentiles tomarían la mayoría de los que creen en Jesús. El día de hoy, los cristianos gentiles son como el 99 punto algo por ciento. Los judíos mesiánicos que creen en Jesús son solamente quizá menos de un porcentaje, o sea, mundialmente, de todos los que creen en Jesús. Y el capítulo 11 habla bastante sobre esa nueva identidad. No es que la iglesia cristiana ha reemplazado a los judíos, es el hecho de que Dios siempre ha tenido su remanente, Dios siempre ha tenido su pueblo, y ese pueblo empezó con los judíos, pero el propósito de Dios era de que a través de un solo pueblo, los judíos, de que eventualmente Él podría traer a todas las naciones. Entonces él habla bastante, usa esa metáfora que hemos hablado bastante sobre la planta, de que los tríos básicamente, así como los gentiles eran como tríos, y como se hace de otras plantas, pero ahora se han involucrado a un solo árbol, como a una sola planta, que es el pueblo de Dios. Nosotros lo llamamos la iglesia, la eclesia cristiana, viene del griego. Pero ahora vamos al capítulo 12, lo cual es un capítulo que quizás para el alivio de muchos de ustedes es mucho más fácil entender. Y la razón es que ahora ya tienen una base de todo, o sea, ya sabemos lo que es el pecado, ya sabemos lo que es la santidad de Dios y el amor de Dios, y que Cristo murió por nosotros, y que Cristo vino ahora para cualquier persona que ponga su fe en Él, que lo declare como Señor, que cree en su corazón de que Dios lo levantó de los muertos. Ahora tenemos una nueva identidad. Ahora ya no importa si eras judío, eras gentil, romano, lo que sea. Ahora, muchos cristianos, yo he escuchado, especialmente cuando yo estuve en la universidad cristiana, dijeron que en un sentido, Romanos 12 suena bastante como si fuera una constitución. O sea, el pueblo de Dios es como, en el sentido metafórico, es como una nueva nación que se ha establecido acá en la tierra en preparación para Cristo, que va a venir como rey, va a reinar como rey. Entonces, mucha gente, por ejemplo, ven el Sermón del Monte, lo cual es de Mateo capítulo 5 hasta el 7, y ven eso como una constitución sobre el reino de Dios, y lo cual es cierto. Pero acá en el libro de Romanos 12, cuando lo vamos a leer juntos, y se van a dar cuenta de que básicamente el punto que está diciendo Pablo es que ahora que saben de lo cual ahora saben de qué exactamente fue que Dios los redimió de la maldición del pecado y la muerte, saben lo que Cristo hizo por ustedes, ahora les ha dado una nueva identidad. Ahora son iguales, gentiles o judíos iguales, con tal que estén en el Mesías,
tienen una nueva identidad como hijo o hija de Dios. Entonces debe haber consecuencias. O sea, esto debería afectar la manera como vives, la manera como te conduces como persona. Justamente el título que yo tengo acá en la Nueva Biblia de las Américas dice actitud consecuente del creyente. Seguro que ustedes quizás tendrán otro título por ahí, pero empieza así: por tanto, hermanos, seguro que muchos de ustedes han escuchado este versículo antes. Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese versículo antes? ¿Ya? Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo cual es bueno y aceptable y perfecto. Bien, entonces ahora con tu mente, lo cual es parte de tu alma, tienes una alma renovada, ahora tienes una nueva identidad. Ahora debería, o sea, asumiendo que ahora realmente se vuelve creyente, porque hay muchos falsos conversos, esa es la realidad. Como sabes, Jesús dijo que los conoceréis por su fruto, pues. Entonces, ahora, si alguien realmente cree en Jesús, el Espíritu Santo ahora habita en ellos, han recibido esta nueva identidad, como en el capítulo 8, ¿se acuerdan que Pablo dice, ahora han recibido un espíritu de adopción, de lo cual ahora pueden llamar a Dios Abba Padre? Ahora, acá el nuevo título que tengo acá es Nuestros Deberes Cristianos. O sea, si realmente has recibido ese nuevo nacimiento, esa nueva identidad en Cristo como hijo de Dios, ahora así deberías portarte. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes, que no piense de sí mismo más de lo que se debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros de unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta. ¿Cómo se dice esa palabra? Exhorta. El que exhorta, en la exhortación. El que da con libertad, el que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Que el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos. Santos simplemente significa otros cristianos. Practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Si ven mucho, no sé si se han dado cuenta, está copiando Pablo mucho de lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condesciendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Eso suena casi igualito a Proverbios 3, ¿se acuerdan de ese versículo? Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. O sea, está admitiendo Pablo de que van a haber algunas veces que va a ser imposible tener paz con todos. Por eso dice, en inglés se dice try your best.
O sea, haz lo mejor que puedes para... Ni siquiera está pidiendo que seas amiguito de todo el mundo. Pero, que sea mi pata, que sea mi causa. No sé qué otras jergas tendrán allá en diferentes países de Latinoamérica. Pero mucha gente tiene un malentendido de que, yo tengo que ser amigo de todo el mundo. Eso no va a ser posible. Y el mismo Pablo acá lo está reconociendo. Hasta desde niño mi papá me enseñaba, en inglés me decía, you don't have to be friends with everyone. O sea, no tienes que ser amigo de todo el mundo. Pero me dijo, you have to be friendly. O sea, tienes que ser amigable. Entonces, eso viene directamente de acá, desde lo que dice Pablo. Cuando sea posible, quiero que ustedes no tienen que ser amiguitos de todo el mundo, pero que al menos tengan paz entre sí. Amados, eso es el 19, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar al aire de Dios. O sea, confía en el Señor, porque escrito está, esto viene de Deuteronomio, dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontarás sobre su cabeza. Lo cual es una expresión que está diciendo, estarás convenciendo su corazón. Mira, imagínense, está diciendo Pablo de que el Espíritu Santo, desde el Antiguo Testamento está diciendo que el Espíritu Santo puede usar tu carácter. O sea, la forma como tratas a las personas, como Jesús dijo, amar a tus enemigos, para que quizás el Espíritu Santo empiece una obra en el corazón de esa persona. Quizás. Hay un pastor muchos años atrás que yo escuché de niño diciendo que para muchas personas acá en el mundo, tú serás la única Biblia que leerán. Entonces eso es una expresión, como les digo, es una expresión judía que no tiene sentido en la época moderna. Lo que está diciendo Pablo, para que nosotros entendamos, es si tú puedes dar alimento a tu enemigo cuando tiene hambre, si puedes darle algo de beber cuando tiene sed, o sea, simplemente, si le puedes tratar bien a alguien que te trate muy mal, puede ser que Dios, el Espíritu Santo, use eso para convencer su corazón. Para que empiece, en inglés, think, para que se le prenda el foco, como decimos, para decir, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me porto así? ¿Por qué estoy tratando así a las personas? Debo cambiar. Así, eso viene, ni siquiera es algo nuevo al Nuevo Testamento, esto viene del Antiguo Testamento, pero lo está aplicando ahora bajo el Nuevo Pacto. No seas vencido por el mal. O sea, es posible ser vencido por el mal. O sea, la tendencia del mundo, o sea, una persona que no es creyente, que no ha sido renovado, su corazón no ha sido renovado por el Espíritu Santo, ¿qué está implicando acá Pablo? De que en el mundo, o sea, antes de Cristo, nuestra carne es siempre vencido por el mal. Es por eso, no sé cuántos de ustedes se acuerdan cuando Jesús estuvo en el jardín de Getsemaní, antes de que lo iban a arrestar, estaba ahí con sus discípulos orando, y porque él les pide, por favor, mira, yo voy a orar al Padre, voy a apartarme un poco, mientras que estoy orando, por favor, yo quiero que ustedes me apoyen. Yo quiero que ustedes también oren para que no caigan en tentación. Y obviamente en ese momento los discípulos no entendían exactamente a lo que se refería Jesús, pero ahora tenían un montón de oraciones que podían hacer. Pero cada vez, 3 veces Jesús vuelve a chequear a los discípulos, están dormidos. Y en inglés, I don't blame them, o sea, no lo puedo juzgar porque era una madrugada básicamente, era como las 3, 4, 5 de la mañana. Estaban muy cansados, pero cada vez que Jesús venía para chequear cómo estaban y estaban dormidos, Jesús decía que el espíritu está fuerte, pero la carne es débil. O sea, puede ser que los discípulos, los 3 más cercanos a Jesús que estuvieron ahí fueron Pedro, Juan y Jacobo, y se tenían la intención, sí, vamos a orar contigo, maestro, pero como tenían cansancio, se quedaron dormidos. Entonces lo que está implicando acá Pablo, en no seas vencido por el mal, está diciendo, o sea, no caigas en lo que tu carne antes de Cristo se caía. Eso incluye la tentación de tomar venganza. Y no solamente eso, pero si lees todo esto, si lees todo el capítulo entero, hablando sobre cómo se debería portar un cristiano, el opuesto es cierto
para los que no han recibido ese renovamiento de su mente. ¿Se acuerdan al inicio? O sea, está diciendo, deja que el Espíritu Santo ahora habite en ti y que tome control de tu alma, porque tu alma es tu voluntad y tu mente, el verdadero tú, ¿no? Entonces está diciendo que si tú no tienes al Espíritu Santo, lo que va a suceder es el opuesto de todo esto. O sea, por ejemplo, dice que el amor sea sin hipocresía. ¿Qué está diciendo Pablo? Que en el mundo, tenemos un mundo donde el punto de vista del mundo, o sea, lo que el mundo entiende como el amor, siempre viene con condiciones. En inglés, what's in it for me? O sea, ¿qué voy a ganar de esto? Y puede ser cualquier cosa, pero está diciendo que eso es lo que la carne hace. Solamente el poder del Espíritu Santo, que es Dios ahora habitando en ti, puede darte la capacidad para amar a alguien incondicionalmente. Hasta Juan en su carta a la iglesia, él dice, nosotros solamente sabemos lo que es el amor por esto, de que Cristo dio su vida por nosotros. O sea, está diciendo, antes de eso, antes de Cristo realmente el mundo no podía entender. Nuestra carne no tiene la capacidad de entender qué es realmente el amor incondicional. ¿Cómo exactamente es? ¿Cómo se ve en práctica? Incluso quizás dar tu vida por tus enemigos. Solo cuando Jesús hizo eso, que ahora tenemos un pueblo ungido por Dios, que ahora tiene la capacidad de ser no solamente, no obligados a hacerlo, o amar por hipocresía, bueno, ok, voy a hacer esto con tal que Dios me dé tal cosa, tal cosa, tal cosa. No, pero somos inspirados. Como, yo le he dicho esto varias veces, de que la intención que yo tengo no solamente es no solamente leer la Biblia, cuando estoy enseñando, yo no quiero obligar a la gente a amar a Dios. Tampoco quiero extorsionarlos ni nada así. Yo quiero inspirar a la gente a amar a Dios. O sea, también sucede en la iglesia canadiense. Después de que yo predico, yo les digo, yo quiero que ustedes se vayan de acá no diciendo, oh, qué buena prédica. Yo quiero que se vayan de acá diciendo, wow, mira qué increíble es mi Dios. Ahora, ¿qué voy a hacer al respecto? Y ahí, esa es la obra del Espíritu Santo. Pero está diciendo que nuestra carne siempre va a ser vencido por el mal. Pero ahora si tienes a Dios dentro de ti, Pablo está diciendo, no seas vencido por el mal, sino, al contrario, vence al mal con el bien. Pero ese bien solo puede venir si hay alguien mucho más grande que tú, alguien mucho más santo que tú, que ahora está habitando en ti, que te está dando un espíritu de adopción. Porque si Dios es Padre, ¿se acuerdan de cuando Jesús estaba peleando con los fariseos? Les dijo, vosotros son de vuestro padre, ¿quién? El diablo. ¿Y por qué? Oh, lo está insultando. Él le explica, porque ustedes hacen lo mismo que él, que ha sido acusador y asesino desde el inicio. ¿Se ven? Entonces, cuando la Biblia habla de ser hijo, ser adoptado o alguien ser tu padre, no solamente está hablando de algo, un hecho biológico, se dice. No solamente está hablando de que un hombre se acuesta con una mujer y tengan un hijo. Está hablando de si tú estás reflejando el carácter, el comportamiento de alguien más, en el sentido bíblico, está diciendo, eso es tu padre. Si tú, como los fariseos eran hipócritas, siempre estaban acusando a la gente, los estaban robando, los estaban matando espiritualmente, los estaba haciendo matando de hambre espiritualmente, porque no les estaba dando realmente el mensaje de la Biblia. Entonces Jesús les decía, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque están imitando lo que él hace. Entonces el opuesto también es cierto. Si nosotros somos hijos e hijas de Dios, deberíamos hacer una reflexión de su carácter. O sea, si Dios ama incondicionalmente, entonces también nosotros deberíamos hacerlo. Si Dios incluso da su vida por sus enemigos, si incluso Dios está mostrando ese amor aún por sus enemigos y los está inspirando a seguirlo con un amor genuino, entonces nosotros también deberíamos hacer lo mismo. Todo esto, por ejemplo, voy a regresar acá a la lista. ¿Qué hace Dios? Dios es afectuoso. Dios es amor. La Biblia dice que Dios es amor, y no está hablando del amor romántico que ves en todas las telenovelas. Está hablando de un amor fraternal que nos ama, nos ha adoptado como familia. Dios
se goza con los que se gozan y llora con los que lloran. Incluso la Biblia nos dice de que Dios lloró cuando destruyó a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Porque de la perspectiva del mundo, por ejemplo, ¿se acuerdan de en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos mandó esas bombas atómicas a Nagasaki y Hiroshima? En Estados Unidos la gente regocijaba, USA, USA, estaba diciendo, esto es nuestra victoria, hemos vencido a nuestros enemigos. Pero Dios, o sea, en esa posición, cuando tiene que destruir estas ciudades por el gran pecado que estaba en estas ciudades, lloró. La intención de Dios, lo que Dios quería, era de que gente en estas ciudades se arrepientan, que se vuelvan de sus malos caminos y se postren ante Él con humildad y se arrepienten. Incluso, ¿se acuerdan de esa conversación que Abraham tuvo con Dios? Estaban negociando, como buen judío que era, diciendo, mira, si hay 50 buenos hombres, porque había miles, entre miles, ni siquiera estaba pidiendo 1%. Estaba diciendo, mira, si hay 50 buenas personas justas en estas ciudades, igual vas a destruir. Y dijo, no, por 50 dejaría que todos, incluso todos los malos, miles de pecadores, los dejaré vivir. Y empezó a bajar, así negociar, 40, 30, 20, hasta 10, el mínimo era 10. Y Dios dijo, mira, incluso si hay miles de personas, si solamente hay 10 que me temen, no voy a destruir estas ciudades. Y Dios envió a 2 ángeles incluso para advertir a la gente, ¿se acuerdan de Lot? Era Lot, su esposa y 2 hijas, o sea, solamente quedaban 6. Solo tenían que encontrar 6 personas más. Pero que encontraron una ciudad entera que quería, perdón para los niños que están viendo esto, querían violar a los ángeles. ¿Se acuerdan de esta historia? Y los ángeles se dieron cuenta, no hay esperanza. Estaban ahí, y se acuerdan de la historia de que estaban en la casa de Lot y vino toda la ciudad y querían romper la puerta y le decían, oye, tráiganos afuera para que podamos hacer ya tú sabes qué. Y los ruega, por favor, no hagan esto. Incluso, mira, si quieren, hasta prefería dar sus hijas en vez de los ángeles. Obviamente no querían las hijas, querían los ángeles. Y los ángeles dicen, ¿sabes qué? Lot, a un lado. Los deja todos ciegos. Y todos, y le dice a Lot, ¿sabes qué? No hay esperanza. Tú y tu familia tienen que irse ya, porque Dios va a destruir estas ciudades. Incluso Lot trató de advertir a un familiar de él. Creo que era su cuñado o algo así. Tengo que leer esa parte. Era un familiar de él y dice a la Biblia que pensó que estaba bromeando. El novio de la hija. El novio de la hija. Oh, peor todavía. Y qué risa, Lot. Muy gracioso. Le cerró la puerta. La intención de Dios nunca es destruir, es rescatar. Pero cuando Dios vio que no había esperanza para estas ciudades, los tuvo que destruir. Pero aún con eso, Dios no tomó la actitud de los estadounidenses cuando destruyeron a Japón. Se quebrantó Dios. Le dolió el corazón de Dios de tener que destruir a estas ciudades. Hasta lo vemos reflejado en Jesús. ¿Te acuerdas la historia que cuando Jesús entró a Jerusalén? La gente regocijaba, pero Jesús estaba llorando. Mucha gente no se acuerda de esa parte. Jesús lloró por Jerusalén y dijo, va a haber un día que te van a destruir porque no me recibiste. Y eso sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando Roma destruyó Jerusalén y mataron más de 1 millón de judíos. Pero Jesús lloró porque sabía de que por el hecho de que la gente rechazaron su gracia, rechazaron el Evangelio, no iban a tener la protección de Dios, iba a venir Roma. Porque se acuerdan de que la única razón por la cual existía Israel no era porque eran fuertes. Solamente mientras que Dios estaba con ellos, podían vencer a sus enemigos. Pero el momento que rechazaban a Dios, en inglés, you're on your own. ¿Qué sería eso en español? Ahí los dejo. Ahí los dejo. O sea, ¿no quieres mi ayuda? Ya ven, a ver cómo haces. Ustedes están solos. Sí, están solos. ¿Y qué sucedió? ¿Se acuerdan de Babilonia? ¿Se acuerdan de lo que pasó con el reino del norte contra Siria? Lo mismo sucedió con Roma 40 años después de Jesús. Cuando el emperador Tito, no mi papá, pero el emperador Tito vino con su ejército, destruyeron a Jerusalén, destruyeron el templo. El judaísmo que tenemos el día de hoy, hasta el día de hoy lloran por el hecho de que no tienen su templo. Pero como les dije,
el carácter de Dios siempre es restaurar, redimir. Y aún nosotros, si realmente somos hijos e hijas de Dios, tenemos que reflejar el carácter de nuestro Padre. Entonces, para ustedes que están viendo esto, tienen la oportunidad en este momento. Estamos acá todos juntos. Si no conoces a Dios como Padre, si ves tu vida y la manera como tratas a las personas, tu estilo de vida, y ves que no es una reflexión de Dios, sino quizás como los fariseos, en eso tú mismo te dices, ¿sabes qué? La manera como yo me porto con la gente, la manera como yo vivo mi vida, yo parezco mucho más como si fuera hijo del diablo, básicamente. Pero las buenas nuevas empieza con el hecho de que todos nosotros somos pecadores, que hemos caído de la gracia de Dios, nadie merece, pero Dios ofrece, incluso a los hijos del diablo, básicamente, lo está ofreciendo la oportunidad para ser adoptados por Él y tener el derecho de ser llamados hijos de Dios. Eso justamente viene de Juan 1:12, donde el apóstol Juan, escribiendo sobre Jesús, está hablando de la gente y dice: a todos aquellos que creyeron en Él, que clamaron que creyeron en su nombre, Dios los ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, en este momento puede venir ante Dios con confianza y derramar tu corazón. Decirle: Señor, ten piedad, ten misericordia de mí. Yo reconozco que soy pecador, soy pecadora, y ustedes mismos ya saben los pecados que tienen que confesar ante Dios. La Biblia nos dice claramente que Dios ya sabe lo que vamos a pedir antes de que lo pedimos, pero también dice que nuestro Dios es justo y fiel, aun cuando nosotros no lo somos. Y si nosotros solamente confesamos ante Él no solamente perdona, claro que perdona, pero nos purifica, nos limpia de toda maldad, toda iniquidad que esté en ti. Dios está esperando con los brazos abiertos y Él quiere recibirte, quiere abrazarte, no solamente como un creyente más, sino como hijo. Ese es el amor de Dios. Si ustedes nunca han aceptado el Evangelio, nunca han aceptado a Cristo, digan esto conmigo: yo confieso de que Jesús es el Señor y que Él murió en la cruz por mis pecados y al tercer día resucitó de entre los muertos para darme vida eterna. Yo quiero ahora, Señor, que ese Espíritu Santo ahora habite en mí, que me dé ese espíritu de adopción. Yo quiero llamarte Dios, yo quiero llamarte Padre, Abba Padre. O sea, yo quiero, así como tú eres amoroso y misericordioso y bondadoso, yo quiero que tú me abraces y que yo pueda también reflejarte en cómo yo vivo mi vida, cómo yo trato a los demás, para que tu Espíritu Santo que habita en mí puede transformar y convencer corazones, para que me puedas usar, Señor, como una herramienta para traer más y más gente a ti y restaurar lo que se perdió en el Edén. Cuando vino el pecado y la muerte, ahora tú traes tu justicia y tu vida eterna. Gracias, Señor. Te bendigo a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.